Señoras y señores, niños y niñas, de los creadores de Tengo un don, llegó Tengo un glitch. Aquí le tenéis al presente. Pero ahora es Tengo un Cronus. ¿Cómo se quedan? Sí, resulta que ahora tiene un Cronus. No tiene un glitch ni tiene un bug. Ahora resulta que es que tiene un Cronus. Claro, como ya te cazan mintiendo una vez, ahora suelta otra mentira. La nueva mentira es que tiene un Cronus admitido por él mismo y además pues que no lo usaba, ¿vale? Que solo lo utilizó con fines publicitarios para promocionarlo en su modo torneo, excusa favorita de los pro players que llevan utilizando el Cronus desde el Antiguo Testamento de Call of Duty, donde se permitía en torneos, en su modo torneos, hace muchos siglos, pero que a día de hoy, y desde el 2013 se sabe que no está permitido, porque es trampa sí o sí, ¿vale? Y que no quita el input lag, ni hostias, ni mierdas, ¿vale? Que no lo hay ya a día de hoy. Si juegas con una PS5, una Xbox Series X, un mando o teclado, y que no sirve tampoco ni el DS4 ni ninguna mierda para quitarlo, pero bueno, en fin, excusas aparte, insiste que desde febrero de 2023 lo tiene instalado nada más, que no lo usaba de antes. Bueno, esto dicho por él mismo, y que aquí tiene las pruebas, y que no sé cuántos. Veamos lo que dice. I do own a Cronus. Yo tengo un Cronus. Espérate que a lo mejor no se ha oído porque tengo el sonido por el otro lado. Os lo paso por aquí, ¿vale? Así, ¿vale? Cuando le acusan de aimbot, de wallhack, ver a través de las paredes para que no se le asocie con el típico aimbot, wallhack, que son los chetos más graves, los más comunes, para no intentar que no se destruya su carrera, dice esto. I do own a Cronus, and I'm... Pero así se queda, tan pancho. Suelta otra mentira más gorda que la anterior. Primero era que tenía un bug. Ahora confiesa que mínimo tiene un Cronus. Esto ya es trampa. Ya se ha acabado. Fin de tu carrera. Aquí, ahora, en este momento. Ya se acabó. En el momento que Activision te pilló y te expuso públicamente como cheto, se acabó tu carrera. No hay más que hacer. And my streams, with evidence, I have been promoting a Cronus on its tournament mode. Que sí, con pruebas en mi directo le he hecho pruebas ahí y están ahí de que le he promocionado el Cronus para con su modo torneo. Que es un aparato que se usa para hacer trampas. Punto. Da igual que tengas ya el modo torneo de hace años y lo que te pongas. Y que dice que, según él, esto es por esto que le pudo pasar lo del anti-cheat, que es por el Cronus. Que lo de los chetos se anunció después de que le pillaran a él. Y da igual. Las medidas de mitigación antitrampas, lo de que se te vuelva la gente invisible, no hacerte daño y tal, eso está implementado desde Warzone 1. Hasta la temporada 3, hace unos días, no se ha actualizado para que sea compatible con los dispositivos de trampas actuales y los chetos actuales que se saltaron la detección. Pero a ti ya te pillaron de antes. Ya te pillaron de antes. Y Activision dijo en el mismo comunicado que desde antes ya había estado activa esta medida. Te pillaron. Se acabó. Eres un tramposo. Y es más, intentas hacer creer a la gente que solo lo utilizaste en febrero para promocionarlo en su modo torneo. Que no se lo cree nadie. Que no se lo cree nadie porque ningún youtuber streamer que se precie, aunque le paguen, va a promocionar un aparato que sabes que es el destruye carreras, el hunde tu vida, el se acabó para siempre que seas streamer de Call of Duty y demás, porque vas a estar, que no vas a poder volver a participar en un torneo en nada. Fin de tu carrera. Algo que destruye tu carrera tú no lo vas a promocionar. A menos que te lo hayas comprado por tu cuenta para fingir que lo promocionas en su modo torneo porque te hayan pagado, para luego tú poder usarlo todos los días y si te banean tienes la excusa esta. Que no sirve porque ahí lo tienes, ¿vale? No sirve. Y aparte, no sirve porque aquí vienen los que le defienden acusándome a mí de manipular pruebas en mis tweets del año 2021, donde claramente dicen que no es su idea y tal. Mirad, él se tenía sus estadísticas ocultas en Warzone 1 para que nadie las encontrara, supuestamente porque le hacían stream snipping otros hackers. Su idea era esta: 3167998. Y aquí tenéis su propio stream en el que se sacaba su vergosidad echándole mierda a todos los equipos de México y demás, donde se ve clarísimamente aquí arriba en pantalla su ID.
Nitroluc DX 3167998. La misma ID. Misma ID que introducida aquí a la perfección en el mismo Warzone Companion en 2021. En mayo de 2021, en junio y demás, le consideraban chetos de sospecha máxima. Tanto si jugaba con la Play como si jugaba con el Windows. Sospecha máxima de cheto desde el 2021. Joder, quito mi cara. 2021. Desde hace 2 años se te considera tremendo cheto. No cuela, primero, que ahora te quieras hacer pasar por inocente diciendo que solo era el Cronus y además teniendo estos antecedentes. Se te pone a defenderte, no tú mismo, en tu propio canal, en tu propia red social, sino que sales para que te defienda, llamas a un amigo. Un amigo que dice ser cazador de chetos llamado Bad Boy Beeman. ¡Qué casualidad!, ¿no? Un tío que dice que todos son chetos, pero que ahora pillan a uno que es su amigo y le hace un vídeo de 20 minutos a él entrevistándole y defendiéndole. Él sí, los demás no. O sea, él no y los demás sí. ¿No? ¡Vaya por Dios! Y al mismo tiempo utiliza unos clips sacados de contexto falsos de cuando había bugs en el juego. Bugs de que te hacías invisible directamente, ¿vale? Jugando con una serie de bugs. Bugs de caes en paracaídas y te haces inmortal, que los ha habido, como sabéis, desde Caldera hasta tal, para defenderle. Intentar convencer a la gente de que no ha sido por el Cronus y que encima, aunque tenga el Cronus, que no lo usa. Mismo Bad Boy Beeman al que se le ha pillado en el pasado manipulando clips, manipulando pruebas para hacer que la gente parezca cheto. Mismo Bad Boy Beeman cuyo otro de sus amigos con los que ha hecho múltiples colaboraciones resulta ser Itzhapa, un tipo que presumía, yendo drogado, de hacerse récords del mundo de Warzone jugando en botín de kills, de 70 y pico kills, ¿vale? Con un aimbot descarado y que a día de hoy ya ha admitido el tipo que era hacker y que es hacker y que ahora dice ser cazador de otros hackers también porque no es más que otro reprimido que no sabe jugar. De verdad, siento... Antes me daba satisfacción que lo habrán pillado. Ahora que ya te han pillado, y ya sabe todo el mundo que eres un tramposo desde hace años, no solo con robarnos dinero de los torneos a otros que los que participabas y con los que organizabas y tal, sino que tienes trampas, que te ha pillado Activision, y Activision te ha expuesto públicamente. Insisto en que es un bug que solo le pasaba a él, porque el anuncio era antes y tal, de lo que se le vuelve invisible, cosa que está demostrada que no. Ahora me saca que tiene un Cronus. Y encima le defiende un tipo que dice ser cazador de hackers, que manipula muchos vídeos, el cual ahora lo defiende con las mismas pruebas con las que acusa a otros. Y que resulta que es amigo también de otro cheto descarado que ahora dice también ser cazador de chetos y tal. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Dais? De verdad, el nivel de pena es terrible. El nivel de pena. De verdad. Una pena terrible. Pero bueno, esto es a lo que ha llegado la comunidad inglesa. Porque la comunidad inglesa no tiene un Tyson. No lo tiene. Tienen aspirantes a Tyson. Los cuales ninguno llega a nada. Y es lo que hay. Y ahora se están enterando de todas las cosas. Nosotros, por suerte, ya me tenéis a mí, y os tengo ya informados, y desde el señor Tengo un Don sabemos lo que es trampa, lo que no es trampa, porque aquí hay alguien que os lo cuenta día a día. ¡Ay! Pero esta es la misma historia de siempre. Todo el tramposo siempre va a decir que no era trampas. Luego va a decir otra cosa. Luego te va a decir otra y otra y otra y otra. Ahora es tengo un glitch. Luego es tengo un Cronus. Igual que antes era no llevo nada. Tyson miente, mi cuenta de Telegram no es mía, mi cuenta de Instagram no es mía, y ahora esto es lo típico, y ahora esto lo está viviendo la comunidad anglosajona, la inglesa, la americana, la que habla otro idioma que no es el bonito como el nuestro, que es el español. Así que nada, esperemos que ellos abran los ojos como yo os los hice abrir a muchos de vosotros, y por cierto,
a todos aquellos que en el 2021 me insultabais, diciendo que era yo un mentiroso, un cerdo y tal, todo lo que me soléis decir, cuando a alguien como a este le acuso y tal. Me estuve riendo ayer con los tweets y mensajes antiguos y tal. ¿Dónde están vuestras disculpas? Porque ahora la razón me la da Activision. Pero bueno, lo de siempre. Algunos tienen la verdad por delante y otros tienen la mentira y la manipulación.